Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Acompañadme en el libro de Génesis. Está fácil la búsqueda hoy. Y quisiera que tuviéramos abierta la escritura en el capítulo 4 del libro de Génesis. Génesis, capítulo 4. Si la tienes en tu móvil, en modo avión, a ser posible, o en silencio, abrimos las escrituras en este precioso pasaje de las escrituras. Y oramos una vez más. Amén. Señor, queremos pedir ahora que tú nos hables por medio de tu palabra. Te ruego que tu gracia me asista en este momento para predicar, compartir con mis hermanos el mensaje del Evangelio, el mensaje que has puesto en mi corazón. En Cristo Jesús. Amén. Esta semana, de manera, yo creo que especial o de forma muy significativa, me he visto lidiando o relacionado directa o indirectamente con distintas circunstancias, distintas situaciones relacionadas con la violencia. Este es el hilo del cual entiendo del Espíritu Santo del Señor fue tirando de mi corazón para llegar a la reflexión que quiero compartir con vosotros basada en el capítulo 4. La violencia, bueno, habéis visto, es público y conocido por todos los acontecimientos que han ocurrido estos días atrás en Barcelona, en nuestro país, y cómo, independientemente de posicionamientos políticos, este no es el lugar para eso, pero han habido distintas manifestaciones de extrema violencia. Pero esto no es lo único, hay diversas circunstancias. Estos días de atrás nos conmovían las noticias del país hermano de Ecuador. El viernes Chema nos ponía una imagen de distintos países en el mundo que están en guerra y prácticamente el globo terráqueo aparecía todo manchado, con distintos tipos de litigios, muertes, lo que está pasando con los kurdos ahora mismo. En fin, no hace falta que entremos en detalle porque esto es algo que de todos es conocido, pero además de eso, de forma así más directa, más personal en mi labor pastoral y de manera muy particular en esta semana me ha tocado lidiar con distintas situaciones relacionadas con violencia intrafamiliar, con situaciones serias de amenaza, de acoso, de violencia, con menores incluidos en algunos casos, en otros casos mujeres, distintas situaciones muy cruentas, muy difíciles de violencia. La violencia es una lacra que acompaña al ser humano desde que el ser humano pecó. No hace falta y a otro nivel, porque hay distintos niveles, distintas clases, distintas categorías, distintas intensidades de violencia, pero no hace falta más que salir a conducir por Palma en una hora de tráfico, en un momento de hora punta de tráfico, y la tensión, la crispación que hay. A veces tú vas conduciendo correctamente. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Y tú vas por tu carril y de pronto alguien que está parece como que se alienó, y la bocina y el cristal bajo y palabras y en fin. Y más vale que no sea porque efectivamente cometiste una distracción, un error, porque entonces ya la cosa puede ir a mayores.
el viernes, finalizado el culto, reitero, el tema de la violencia es como que ha sido una situación que ha estado muy presente estos días. Me llamó la atención el viernes, finalizado el culto, un chico, un chaval joven que estaba afligido, apesadumbrado. Le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, pastor, espero que no sea sensible. Y antes de que yo le conteste si sí o si no, que no sea sensible a determinadas imágenes, antes de que le dé una respuesta, sacó el móvil y me mostró una foto de un miembro diseccionado. Y la foto siguiente de su hermano menor en un hospital ya curado, vendado y efectivamente estaba en una banda en su país y en una pelea me dejó impactado. Y ya para este momento, el viernes, yo ya venía reflexionando sobre el mensaje que el Señor estaba gestando en mi corazón y que tiene que ver con la historia de Caín y Abel. Yo no sé por qué, pero frente a todas estas circunstancias, mi mente fue al libro de Génesis. El libro de Génesis es el libro de los principios. Bereshit, en hebreo, en el principio. Ese es el nombre que pusieron los hebreos al libro del Génesis. Y el libro de Génesis es el libro de los principios en un doble sentido. Es el libro que registra el principio de la narrativa de la revelación escrita, de la revelación de la historia del trato de Dios con el hombre, que queda registrada en las Sagradas Escrituras. Y también, es el libro de los principios en términos cronológicos, podríamos decir, de una narrativa que comienza en un principio, pero también el libro de Génesis es el libro de los principios en términos de fundamento, de base, de cimientos, de cómo son o de dónde vienen las cosas o cómo fueron en su idea original. Y en el libro del Génesis encontramos el Génesis del hombre, de un hombre creado para vivir en comunión con su Creador, de la familia como una institución, el origen, el principio de la familia, del matrimonio. Pero también encontramos el principio y los principios del pecado y la narrativa de carácter teológico que encontramos en los capítulos 2, capítulos 3 del registro de la caída, nos dan detalles que tienen una enseñanza muy profunda para nuestras vidas. Encontramos los principios del pueblo de Dios, los principios de los pueblos, de las primeras ciudades. ¿Y cuál es el espíritu y cuál es la motivación que subyace al establecimiento de esas primeras ciudades que se pretenden hacer un contexto de garantía de fortaleza y de seguridad, pero independientemente de Dios? Génesis nos habla de los principios. El que no entiende bien el libro de Génesis no puede entender bien el Evangelio. Quien aborda el libro del Génesis como una simple narrativa de descripción detallada y específica de hechos, como una especie de un cuento, una historia, y no tiene revelación del mensaje profundo, radical, que entraña el libro de Génesis, de los principios, difícilmente va a entender el Evangelio. Y hoy, de manera particular, mi propuesta es acercarnos a este texto bíblico, que es la primer narrativa del curso del ser humano después de la caída. Génesis 3 registra la caída, registra también la promesa de redención, el primer protoevangelio, es decir, la palabra proto, el prefijo proto,
significa algo que está en embrión o algo que está sintetizado de forma resumida, que tiene en sí todo el potencial. Génesis 3:15. En el mismo contexto de la maldición del hombre como consecuencia del pecado, de la caída, encontramos allí ya una luz de esperanza que señala a la salvación. Y cuando el Señor hace esa sentencia, hablando con la mujer y frente a la serpiente, le dice: esta te herirá en el calcañar a la serpiente, pero tú la herirás en la cabeza. Y serán benditas en ti, en su simiente serán benditas, habrá bendición. Ese es el mensaje que encontramos en Génesis capítulo 3. Capítulo 4, el hombre es expulsado del huerto del Edén, y la primera narrativa que encontramos es la narrativa de Caín y Abel, la historia de Caín y Abel. Y nosotros podemos, hermanos, perder mucha sustancia y perder la riqueza y la profundidad que entraña un pasaje como este, si no entendemos los principios que subyacen, que motivan la hostilidad, la agresividad, la violencia y que están en el corazón del ser humano. Por eso yo os propongo en esta mañana que nos acerquemos a este registro bíblico y aquí entendamos que no solamente se registra la narrativa de un acontecimiento trágico, del primer fratricidio. Encontramos una disección del corazón humano, de sus búsquedas, de sus frustraciones, de sus intentos de salvación, del intento del hombre de revincularse con lo eterno, con lo trascendente, con Dios, a partir de sus propios planes. Encontramos que estos intentos son intentos estériles para alcanzar la paz, el bien, la satisfacción que el ser humano solamente encuentra en Jesucristo, cuya iniciativa la toma Dios. Encontramos que, por el contrario, estos intentos humanos de establecer su propia justicia lo acaban convirtiendo en un peregrino, en un solitario, en un vagabundo. Y me gustaría en esta mañana que pudiéramos desde esta lente, con este acercamiento, venir a este texto. Génesis capítulo 4. ¿Lo tenéis en vuestras Biblias ahí? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo quisiera invitaros a dividir o a recorrer este pasaje como si se nos presentara una tragedia, una obra, un escenario trágico que lo podemos subdividir en cuatro partes, en 4 actos. Primer acto, leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y dice así la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de la palabra del Señor. El primer acto yo lo titularía, este primer escenario que describe esta narrativa, lo titularía como el hombre, un ser que celebra culto. Es decir, el hombre es un ser no solo con capacidad de culto, sino con la necesidad de realizar culto. El hombre, todas las culturas, a lo largo de todas las edades, vamos a encontrar que el ser humano siempre tuvo el sentido
de lo trascendente, de lo eterno, y buscó la forma de vincularse con él mismo a su manera. El hombre es un ser preparado, creado por Dios para vivir en relación con Dios. Agustín de Hipona, el obispo de Hipona, en el siglo III, siglo IV, él dijo que el hombre tiene un vacío, el hombre ha sido hecho para vivir en relación con Dios y su corazón estará insatisfecho hasta que no se vincule con Dios, hasta que no descanse en Dios. Y esto es una realidad. Y en este escenario que se nos describe desde el versículo 1, yo puedo encontrar esta realidad. Comienza la narrativa bíblica, comienza el relato. Recordad, inmediatamente después de la expulsión del Edén, lo primero que se registra es esto, y es sumamente interesante. Y dice Eva, fijaros qué interesante, conoció Adán a Eva, su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Algo que me llama la atención en este sentido, y con lo cual concuerdan la inmensa mayoría de los exégetas, de los estudiosos, de los analistas de los evangelios, es que lo más probable es que Eva, basándose en la esperanza de promesa de redención que había recibido en Génesis 3:15, cuando ella concibe ese varón, cuando ella concibe ese hijo varón, ve en él la esperanza de redención, el fruto de su vientre, el fruto de su proyecto vital, ese hijo nacido de sus entrañas, desde la perspectiva de Eva, era quien iba a cumplir esa promesa de redención. Pero resulta que se llamó Caín. El hijo que tuvo era Caín. Porque no hay proyecto humano, no hay posibilidad humana en nuestro corazón, en nuestros mejores planes, en nuestros mejores anhelos, en nuestros mejores proyectos. Es imposible que nosotros alcancemos la salvación. Eva lo que tuvo fue un hijo que se llamó Caín. Y es muy probable que si ese era el esquema de pensamiento que Eva tenía, si esa era la expectativa que Eva tenía respecto de Caín, la crianza de Caín estuvo muy influida por esa expectativa que la madre tenía respecto de él. Y sigue la narrativa bíblica y dice que pasó el tiempo y concibió un hermano. Y a veces tener un hermano es un problema, porque hay que convivir con un hermano. Y Dios nos ha creado para convivir con hermanos y para convivir en familia. Y cuando el convivir con hermanos nos lleva a que esos hermanos tienen su propia vida y sus propios proyectos y su propia relación con Dios, todavía entramos en una nueva escalada de dificultad y de problema. Y es lo que se nos describe en los siguientes versículos. Llegó un momento. Los estudiosos, los comentaristas bíblicos dicen que aproximadamente tendría Caín unos 300 años para cuando ofrece este culto. Ya habían nacido otros hijos, pero esto no lo toméis de forma literal, pero es simplemente un comentario. La Biblia lo dice claramente, da a entender, aconteció, versículo 3, aconteció andando el tiempo. O sea, nos da a entender el registro bíblico que hubo un periodo entre el nacimiento, el desarrollo y el momento en el que vienen a ofrecer culto, hubo un extenso periodo de tiempo. Y en ese momento se produce este hombre que es un ser creado para vincularse con lo trascendente, con lo eterno, que tiene vacío de eternidad, que busca hacer proyectos, que busca alcanzar el equilibrio, la paz, que busca satisfacer el vacío de su corazón. Eva concibe en Caín esta posibilidad de redención prometida. Caín y Abel tienen también ellos mismos, repiten este concepto y se saben en deuda con lo eterno y buscan la forma de traer su ofrenda y de vincularse con el Creador. Y cada uno lo hace desde su manera, a su esquema, desde su pensamiento. Caín trae del fruto de la tierra,
el resultado de su esfuerzo, el resultado de su trabajo. Abel trae lo mejor de lo recibido. Hay dos esquemas, dos tipos de ofrenda. Nosotros, hermanos, también tendemos a relacionarnos con Dios fundamentalmente desde estos dos, de uno u otro de estos paradigmas que se presentan aquí. Uno es: yo adoro para situar a Dios en deuda para conmigo, para conseguir el favor de Dios. O yo lo adoro como consecuencia de que todo cuanto tengo no es resultado de mi labranza, de mi esfuerzo, de mi lucha, sino de lo recibido de Dios. Todo cuanto tengo es recibido de Dios. El único que puede engendrar vida es Dios. En la ofrenda de Abel se ve representado este principio. Abel recibe de lo que Dios da a la vida y trae de lo que nace de Dios, y de lo que nace de Dios lo devuelve a Dios. Hay una diferencia de conciencia, y el hecho significativo en todo esto es que Dios responde y valora. Cuando yo hago mi proyecto de vida intentando colocar a Dios a mi favor, acabo engendrando Caínes, y como Caín acabo frustrado, amargado, y me puedo llegar a constituir en un verdadero peligro para mis hermanos. Abel, por el contrario, se sabía el segundo. Él se sabía que lo que podía dar era solo aquello que había recibido antes de parte del Señor. El hombre es un ser creado para hacer culto, para vivir en relación. Y de una u otra manera esto lo vivimos todos nosotros. Todo ser humano. No hace falta ser un religioso, no hace falta ir a una iglesia. Todo ser humano le rinde culto, se postra, le rinde pleitesía a alguien o a algo. De alguna u otra manera. Aquí encontramos este escenario. Vamos al segundo escenario, versículos 4b al versículo 7. Y vamos a leerlo. Dice: y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Hermano, el texto sagrado dice de forma rotunda que Dios miró con agrado una ofrenda y no la otra. Y hermanos, nos guste o nos disguste, nos parezca bien o nos parezca mal, la palabra de Dios nos muestra y nos enseña que Dios tiene la prerrogativa de juzgar y que el juicio de Dios es un juicio justo y amoroso para el ser humano. Esto atenta contra nuestro orgullo. Nosotros creemos que por el hecho de tener buenas motivaciones, que nuestras motivaciones, lo que nosotros calificamos como buenas motivaciones, coloca a Dios en una postura de tener que avalar y aprobar lo que nosotros hacemos. Pero aquí la palabra del Señor nos muestra que Dios toma postura. En este segundo acto, claramente vemos que Dios asume la prerrogativa, toma el derecho, Él tiene el derecho de juzgar las acciones y las motivaciones del ser humano. Dios responde al culto del ser humano. Dios responde a nuestros intentos, aunque nuestros intentos puedan tener las mejores intenciones. El único que conoce las motivaciones que subyacen al corazón del ser humano es Dios. Y Él tiene el derecho de juzgarlas. ¿Cuánto pueden decir amén a esto? Usted dígame un amén fuerte, que a veces hay algunos amenes que cuesta. Dios tiene el derecho. Dios nos conoce. Y Dios sabe cuál es la base que estamos estableciendo en nuestro estilo y propósito de relación con Él. Caín se enfadó. Un ejercicio muy saludable que yo me invito y te invito a hacer es analizar a la luz del Señor el motivo de nuestros enfados.
¿Por qué te enfadas? ¿Qué hay detrás de tu enfado? ¿Qué hay debajo de tu enfado? ¿Quién está debajo de tu enfado? ¿A quién le duele lo que te duele? No bastan las buenas intenciones. Pablo en el capítulo 3 de Romanos, citando diversos salmos, dice reiteradamente, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, todos se apartaron a una, todos buscaron lo suyo. Una consecuencia clara del pecado es esa reticencia, esa resistencia visceral que nosotros tenemos a reconocernos pecadores delante de Dios. Ese impulso a vivir aislados de Dios, a pretender hallar el bien independientemente de Dios. A decidir qué es justo y qué no, qué es bueno y qué no, separados de Dios. No reduzcas la narrativa bíblica a comer una manzana, que por cierto ni aparece en el texto sagrado, de un árbol. No estamos hablando de este absurdo. Hay un principio mucho más profundo y radical en esto. Y el pasaje del capítulo 4 nos muestra la deriva a la cual alcanza ese principio de querer vincularme con Dios y alcanzar el bien y conseguir mis proyectos de felicidad, de expectativas satisfechas, pero gestados y elaborados independientemente de Dios. De eso nos habla la enseñanza del Génesis. Yo os hago una pregunta. Si Caín no hubiera tenido ningún tipo de expectativa con la ofrenda que ofreció al Señor, si Caín no hubiera tenido ningún tipo de expectativa, simplemente su ofrenda hubiera sido una ofrenda, un acto generoso, voluntario, libre de cualquier tipo de consecuencia. Si ese fuera el caso, hubiera sido el caso, ¿habría reaccionado como reaccionó? ¿Sabes por qué? Porque tenía expectativas. Entonces, si tenía expectativas, ¿su ofrenda era una ofrenda o era un negocio? ¿Cuántos de nuestros acercamientos a Dios se fundamentan en la misma base? Y esto deriva en frustración, en amargura, en recores, en competencias, en comparaciones, en acidez de estómago. ¿Sí o no? A pesar de todo, y de forma maravillosa, de forma conmovedora, Dios procura reconducir a Caín y sigue hablando con él. Fijaros el texto, la narrativa bíblica. En medio de toda esta circunstancia, de toda esta situación, vemos a un Dios que sigue hablando. Dice el texto, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Mira, hermano, este Dios que nos registra las Escrituras, es un Dios presente, es un Dios que nos mira, nos conoce, aunque a veces estemos nosotros haciendo locuras, disparates, aunque a veces nuestro rostro se haya demudado, aunque estemos pataleando, aunque estemos rebotados, permitirme la expresión, aunque estemos enfadados, Dios te mira, te conoce y te trata de reconducir. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Estamos leyendo el versículo 7. Nadie se engañe, aquí no está hablando, la palabra de Dios no está sentando las bases de algún estilo de justificación vía obras. Está describiéndole a Caín, Caín, si tu vida se conforma al parámetro absoluto de justicia, de verdad, de amor, que soy yo, si tus acciones
son derivadas de la fuente de toda buena acción, que es la vida de Dios. Si tú vives vinculado, si haces el bien, vas a andar con el rostro levantado. Pero si no, cuidado, el pecado está a la puerta. La expresión en hebreo tiene la connotación de que una fiera está al acecho. ¿Cuántas veces la fiera que está al acecho se nos metió dentro? Se nos mete dentro y nos hace actuar como fieras. Un pastor que me bendice, que oigo mucho, es René Kivis, un brasilero, pastor en Sao Paulo. Él dice que el peor mal que nos puede hacer el mal es convertirnos en personas malvadas. El peor mal que nos puede hacer el mal es meterse dentro de nosotros. Todos nosotros vivimos en contextos de hostilidad y a veces luchamos con impulsos de hostilidad frente a las injusticias que, ciertas o no, desde nuestra perspectiva o no, tenemos que lidiar con ellas. En este llamado de atención, Dios apela de forma integral a Caín, a sus emociones, mira su semblante, cómo las emociones, hay emociones básicas que no se pueden disimular, que se expresan en el rostro, que se manifiestan. Y Dios lo está mirando y habla a sus emociones, apela a su raciocinio y le hace una reflexión lógica y le dice, si haces el bien vas a andar con el rostro levantado. Apela a su conducta, apela a su comportamiento. Está haciendo un llamado integral. Qué bueno es el Señor. Hermanos, en ese ser humano, que es un ser humano creado para vivir en culto y en relación con Dios, que el Señor nos ayude para que nuestro culto no sea un culto que se parezca más, perdonadme la expresión, a la brujería que al culto que agrada a Dios. La diferencia entre uno y otro es que la brujería es el estilo de relación con los poderes sobrenaturales que el hombre utiliza para manipularlos a su favor. El culto nace de Dios y nos habla de un hombre que vive en comunión y en relación. Vamos al tercer acto, ¿os parece? Versículos 8 en adelante. En este acto yo diría que encontramos ahí en mi humilde manera de leer, cuando he ido leyendo el texto, encuentro estas secciones muy marcadas y te invito a ratificarlo o a disentir de mí con toda libertad, haciendo tu propia lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Yo encuentro un giro, un cambio en este momento, un escenario nuevo, si me permitís. Y yo diría que en este acto el hombre reacciona frente a la respuesta de Dios, frente al veredicto de Dios, frente a cómo Dios valora el culto del hombre. El hombre reacciona frente a esto. La reacción de Caín no fue buena. Dice la palabra de Dios. Y dijo Caín, acaba de hablar Dios. Fijaros bien, versículo 7, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando en el versículo 7? ¿Quién está hablando? Lo tenéis, ¿no? ¿Quién habla en el versículo 8? ¿Quién habla? Caín. ¿Tuvo alguna consecuencia, algún efecto? ¿Acusó el recibo de alguna manera a Caín frente a lo que Dios acababa de hablar? En absoluto. Y dijo Caín a su hermano, Dios habla, Caín oye, retira la atención, quizá ni estaba atendiendo antes, probablemente estaba pensando antes, y mientras Dios hablaba, él estaba también hablando, y estaba hablando consigo mismo y gestando su propio plan. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Lo que hizo Caín mientras Dios hablaba fue elaborar su propio plan. Y hermanos, estamos ante un crimen cometido a causa de una determinada concepción de Dios, de una determinada forma de entender a Dios y de relacionarme con Dios. Y de cómo yo entienda a Dios y me relacione con Él, va a depender no solo mi relación con Dios y no solo el Dios al cual yo sirvo, sino mi relación con mis semejantes y conmigo mismo. La idea que Caín tenía de Dios era una idea evidentemente distorsionada, absolutamente distorsionada. Vemos cómo hay una dinámica de pecado que va en aumento, que va en escalada. La respuesta de los padres frente a su pecado fue responsabilizarse el uno al otro o a la serpiente. Pero la respuesta de Caín es desfachatada, es cínica, es descarada. Se atreve a mentirle a Dios en su propia cara, si me permitís. Porque la dinámica del pecado entraña esta inercia que va en aumento, va increyendo, va aumentando. Esta es la realidad de Caín. Ahora, de forma cínica, casi responsabiliza a su... ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Quién debía cuidar de sí mismo? Es decir, yo maté a Abel porque Abel no se cuidó adecuadamente de sí. No se cuidó de mí. Qué patético, qué significativo. Ese proceso de distorsión que genera el pecado en la comprensión del ser humano. He visto familias destrozadas, hijos sangrando y padres que todavía justifican sus aberraciones. El síndrome de la mujer maltratada, todos los conocéis. Algo habré hecho yo para que él actúe de esta manera, diabólico. Procesos diabólicos de distorsión en la manera de ver, de analizar, de valorar. Hermanos, nosotros necesitamos reconocernos delante de Dios y dejar que Él nos lea, porque Él nos ama y es el único que nos puede levantar. En todo este escenario vemos un Dios que insiste y sigue insistiendo. Después de que Caín tiene el desparpajo de darle la respuesta que encontramos en el versículo 9, todavía Dios sigue hablando. Es para, humanamente hablando, olvidarse, ¿no? Y decir, no trato más con este individuo, no hay por dónde entrarle. La desvergüenza ya llegó a unos límites imposibles de sostener, pero Dios no. Dios sigue hablando. Mira el versículo 10. Y le dijo, ¿qué has hecho? Dios está insistiendo, Dios está amorosamente persistiendo en llamar la atención de Caín, confrontarlo, poner un espejo delante de él y confrontarlo con sus hechos y con las consecuencias de los mismos. ¿Qué has hecho, Caín? ¿Qué has hecho? Qué tremendo, qué desgarrador este versículo. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Yo me pregunto, hermanos, ¿cuánta voz está clamando a Dios desde la tierra de sangre, de vida, que ha sido derramada? Nosotros podemos esconder los cadáveres y los podemos esconder muy bien, pero la sangre, la voz de la sangre
sigue clamando a Dios desde la tierra. Y esto es un hecho. Y este no es un mensaje de condenación, este es un mensaje de vida, es un mensaje de luz, es un mensaje que tiene el propósito de confrontarme a mí y a cada uno de los que estamos aquí con las realidades que se gestan en nuestros corazones, que nos empujan a buscar la solución, el culto, la relación, el éxito, la satisfacción, la plenitud en la vida, fuera de Dios. Y fuera de Dios, desvinculados de Dios, solo hay muerte, solo hay destrucción. Pero vinculados al Señor, hay vida abundante. Aquí el Señor está hablando y tratando con este Caín. La tierra creada por Dios como base vital de la vida humana había bebido la sangre de su hermano. Hay realidades en nuestro contexto, en nuestra experiencia vital, que son contranaturales. Un matrimonio, ¿para qué ha sido gestado? La tierra, ¿para qué había sido gestada? ¿Para qué había sido gestada esa tierra? Para ser labrada, trabajada, bendecido, vivir en un vínculo, en un ciclo ecológico de equilibrio, de respeto, de colaboración, de cooperación. No había sido creada para beber la sangre del hermano muerto. ¿Para qué ha sido creada la tierra de tu hogar, de tu familia, de tu paternidad, de tu matrimonio, de tus amistades, del ministerio, del servicio? ¿Para qué ha sido creada esa tierra? No ha sido creada para beber sangre. Ha sido creada para vivir en equilibrio, en relación, en comunión, en interacción. Y esto solo es posible vinculados al Señor. Hay un camino que me conduce desde el estadio de cómo yo creo que son las cosas hasta el acto mismo, que es consecuencia de cómo creo yo que son las cosas. Y Caín, desvinculado de Dios, era el parámetro final de cómo creía que eran las cosas. Y el ser humano hoy en día vive instalado en ese mismo paradigma. Es la regla final. Es la medida final de todas las cosas. El ser humano desvinculado de Dios actúa muchas veces de forma alocada. Lo dice claramente la palabra del Señor. Hay camino que al hombre le parece que derecho, pero su fin es camino de muerte. Caín era quien determinaba cómo eran las cosas. Y Dios le advierte del riesgo que entraña esta postura. Vamos al último acto, versículos 13 en adelante. A partir de este momento, versículo 13, yo encuentro nuevamente otro giro, otro cambio. Aquí hay un veredicto, una sentencia, un posicionamiento firme, radical y a la vez misericordioso, amoroso, enormemente lleno de la gracia de Dios frente a la realidad del alienado, el enajenado, el homicida Caín. Versículos 13 en adelante, dice la palabra del Señor, y dijo Caín a Jehová. Fíjese, hay tanto que podríamos traer. Estos pasajes son tan profundos y tan ricos. Usted ha notado, hermano, tú has notado que Caín es un religioso, no es un ateo. ¿Es un ateo, Caín? Él habla con Dios. ¿Ora o no ora? Ora todo el tiempo. ¿Se relaciona con Dios o no? Todo el tiempo. No tiene comunión con Dios. No tiene comunión con Dios. No tiene vida de Dios. Él sigue en su dinámica. Este acto, en este cuarto acto donde yo encuentro que Dios fija un veredicto justo y a la vez misericordioso, dice la palabra del Señor, dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echarán hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé.
y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Este hombre que había sido creado para vivir en comunión con el Dios jardinero y que como consecuencia de su pecado había sido expulsado de ese ámbito, de ese huerto, donde Dios pretendía ser compañero de tertulias, amigo de las tardes. Ahora también se ve expulsado de su hábitat natural y condenado a vivir errante en una tierra que ya no le retribuye fácilmente por el fruto de su trabajo. En una realidad que le es hostil. Muchos de nosotros, hermanos, vivimos en esta realidad, El sistema, la hostilidad a veces no es simplemente lo que vemos en las noticias, que es evidente, que es clamoroso, lo que me mostró este chico el viernes, que es algo que es sórdido y es más que evidente, pero vivimos en sistemas violentos, injustos, sistemas sociales, sistemas políticos, sistemas de una violencia de guante blanco, desarrollos de perfiles de personalidad violentos. En psicología se habla de un estilo de personalidad pasivo-agresivo. Aquel que ejerce su violencia de una forma enormemente sutil, políticamente correcta, que sabe cuáles son los límites, que lo llevan a un nivel de compromiso delicado y sensible y no los rebasa, pero desde ese ámbito de perfección, de pulcritud, de legalidad, de guante blanco, ejerce una violencia terrible. Y todos vivimos, y todos, más allá del tráfico, que es una anécdota, más allá de las situaciones a veces de un horario, de un abuso de trabajo, de alguna circunstancia, todos vivimos lidiando con realidades violentas. Y esa realidad de violencia acecha y a veces quiere arrastrarnos a nosotros a una conducta cainita. Y en medio de todo esto, la inmensa gracia y misericordia de Dios pone salvaguardas. Y no solo pone salvaguardas, como lo hace con Caín, sino que señala a un futuro, al futuro de un verdadero Abel, Cristo, que viene a derramar su sangre en esta misma tierra y que lo hace para redimirnos de nuestro pecado alocado, de nuestra enajenación, de nuestro aislamiento de Dios. Yo encuentro todo esto en la descripción de este pasaje. Caín habla con Dios y le dice, demasiado grande es mi castigo. Caín se caracteriza por no ver la verdadera magnitud, el fundamento, la base, la motivación de su maldad. Lo único que ve es las consecuencias dolorosas de su pecado. Y se queja delante de Dios y le reclama por esto. Demasiado grande es mi castigo. Un arrepentimiento que solamente se limita a pagar las consecuencias, el castigo humano del error, pero que no va a la raíz, que no permite que Dios llegue a la raíz, que opere un cambio, una transformación por su espíritu de regeneración, de nueva vida, de la vida de Dios. Una forma de lidiar con el pecado religiosa, de autosalvación, de automejoramiento, de psicoterapia evangélica, de psicotecnias de perfeccionamiento a base de sacrificios humanos. Sigue manteniendo la situación en el mismo lugar
que antes, en mí, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo soy capaz de hacer. Esa es la situación de Caín, esa es la descripción de Caín. Su arrepentimiento no está en la maldad de su daño, su dolor y su hablar con Dios está relacionado con las consecuencias que iba a sufrir y el peligro que iba a correr ahora de muerte en el futuro. Eso es lo que le dolía a Caín. Es interesante que la relación que se establece entre Caín y Dios es una relación de dependencia sin alianza. Es una relación en la que dependo de Dios, pero no estoy vinculado a la vida de Dios. Y a pesar de todo, yo veo en este pasaje la infinita gracia, el amor, la misericordia del Señor. Porque Dios sigue actuando a favor de Caín. La misericordia de Dios se sigue extendiendo sobre la vida de Caín. Lo vemos claramente en el texto sagrado. Dios extiende su protección hasta a los malditos, hasta a Caín. La gracia de Dios lo alcanza y protege a aquellos que no merecen protección. Qué bueno es entender y ver la misericordia de Dios en esta situación. Dios responde, y este pasaje no termina con la palabra de Caín, termina con la palabra de Dios. El último que habla en este pasaje no es Caín, es Dios. Y Dios le dice, Caín, yo te voy a extender, voy a poner una marca en ti. Voy a poner una marca, de manera tal que mi protección te va a acompañar el resto de tu vida. Qué triste que esa marca y esa bendición que Dios pone sobre Caín, en lugar de ser aprovechada para volver a la tierra del arrepentimiento y de la comunión, convierten a Caín en un hombre vagabundo, exiliado, que vive el resto de sus vidas apartado de todo tipo de vínculo, de familia, de relación, de comunión, de amor, de afecto. Eso es lo que narra el versículo 16, tristemente. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Ahí tenéis en vuestras Biblias un numerito, ¿no? ¿Qué significa Nod? Errante, extranjero, ausente, ajeno. Esa es la realidad del ser humano sin Dios. Hermanos, desde entonces el ser humano yo creo que vive y sigue habitando en este territorio errante, inhóspito y vagabundo. Y Dios es el que hace habitar en familia, es el que acerca la comunión, es el que invita al perdón, es el que invita a la reconciliación. La historia del hombre, concluyendo nuestra propia historia, se ve representada en la vida de Caín. Hoy a la mañana, cuando yo estaba pensando en esto, me vino esta imagen que a veces nosotros escuchamos en las manifestaciones cuando se está hablando de los políticos y lo que se corea a veces en determinadas manifestaciones. No nos representan. ¿Cuántos escucharon esta manifestación? A veces a mí el Espíritu Santo me hacía este llamado de atención. A mí, quizá te lo haga a ti también. Cuando yo tenía esta imagen, a veces pensaba en determinados personajes bíblicos en los cuales yo nunca me vi representado. Y uno de ellos, evidentemente, es Caín. ¿Quién le pone de nombre a un hijo Caín? ¿A alguien se le ha ocurrido semejante cosa? ¿Quién se identifica con Caín? ¿Quién pone como nadie quiere saber nada? ¿Quién se identifica con Caín? Nadie. Y a veces nosotros, igual que en las manifestaciones públicas, determinados personajes de la Biblia decimos, no nos representan, Yo te digo en esta mañana, sí te representan, sí me representan. Caín nos representa a todos. Los impulsos que hay en Caín, la tendencia al pecado que está en Caín también nos representa a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros de una forma ligera y sutil
eliminamos personas de nuestra vida. Claro, no podemos eliminarlo físicamente porque vamos a la cárcel. Pero ¿cuántos bloquean en WhatsApp? ¿Cuántos se salen de grupo de WhatsApp? ¿Cuántos bloquean en Facebook? ¿Cuántos se ponen a lanzar barbaridad? Y estamos hablando de un nivel de violencia muy leve, muy ligero, ¿no? Hay otros niveles de violencia mucho más, que dejan huellas mucho más abiertas, difíciles de restaurar y de reparar. Caín nos representa. Un hombre que intenta relacionarse con Dios a su manera, un hombre que enfrenta las consecuencias de sus decisiones, a veces dominado por sus mejores motivaciones, pero otras veces por el pecado que acecha a la puerta. Dios proveyó para nuestra liberación un segundo Abel, Jesucristo, nuestro Señor. Y Él vino a derramar su sangre por cada uno de nosotros para recuperarnos a una vida de comunión, no de relación sin intimidad, sin pacto. En esta mañana, esta historia, la historia de Abel, yo creo que sigue haciéndonos la misma pregunta que le hizo el Señor cuando se reencontró con Caín. ¿Dónde está tu hermano? Y el Señor le dice en este caso, ¿dónde está tu hermano Abel? Tu hermano tiene nombre, mi hermano tiene nombre. Las personas que están a tu alrededor, tus hijos, tu esposo, tus padres, tienen nombre. ¿Dónde están? Esta es la segunda pregunta trascendente que Dios le hace al ser humano. La primera fue en el huerto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? La segunda es esta. ¿Dónde está tu hermano? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo gestamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos relacionamos con otros? ¿Consideramos hermanos a aquellos que la religión no considera hermanos? Que Dios en esta mañana nos dé de su gracia para poder hacer una nueva lectura de esta historia, en un contexto como el que estamos viviendo en España, en el mundo, de tanta hostilidad, de tanta violencia, de tanta agresividad, de tanto daño. Dios quiere levantar una nueva comunidad que le refleje a Él. De esto el Señor nos viene hablando de distintas maneras, por distintos medios. Hermano, en tu lugar, en tu nivel de influencia, en tu ámbito, en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, que Dios te ayude en esta mañana y nos ayude a comenzar a cambiar la realidad con el poder del Señor. Amén.